Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la sesión 9 de la materia de análisis y diagnóstico financiero en la licenciatura en Mercadotecnia. Recuerde usted que es de vital importancia el reforzamiento de conocimiento en cada una de las sesiones que hemos estado viendo con antelación. Y bien, la sesión anterior, en la sesión 8, deje comentarle que finalizamos nuestra unidad 3. Nuestra unidad 3 en la cual estuvimos abarcando para poder hacer una remembranza y poderla ligar a nuestra unidad 4. Estuvimos viendo lo que fueron los factores que influyen dentro de la empresa. ¿Sí? Cuando hablábamos de factores, estábamos hablando del entorno, el entorno que existe, es decir, las circunstancias en las cuales se ve envuelta la empresa para efecto de la toma de decisiones. Y veíamos dos puntos de vista muy interesantes, la parte interna y la parte externa de estos entornos. ¿Por qué? Porque no hay que dejar de pasar inadvertido la parte externa del entorno de la empresa, porque en base a esta situación se van a estar tomando las decisiones respectivas. De manera interna, como bien sabemos, bueno, las empresas tienen más que dominado el tema y que de cierta forma, por medio de herramientas y aplicación de las mismas, se van a poder llegar a buenos resultados. Resultados en donde van a empezar a implementarse mediante métodos. Métodos, como que es lo que observamos, bueno, métodos contables que permiten un momento dado emanar de ahí la información financiera. Estos factores internos obviamente van a estar aquejando cotidianamente a la organización, donde el objetivo principal es que lleve consigo un control adecuado, una objetividad y una buena administración para efectos de que esta información sea confiable y oportuna. La confiabilidad va a ser de vital importancia porque eso va a permitir que de cierta forma la empresa tenga en sus manos información un tanto veraz y oportuna y que le va a permitir mucho en el apoyo de las decisiones, de los problemas que esté aquejando la organización. Asimismo, también comentábamos la parte de factores externos. Como bien lo mencionamos, teníamos factores económicos, factores políticos, factores sociales, factores ambientales, ¿sí? Factores tecnológicos. Porque si esto nosotros no lo tomamos en cuenta, déjeme decirle que la empresa terminaría en un mundo en donde ella esté inerte en el mismo y obviamente los factores que estén aquejándose alrededor de ella, pues obviamente al no contemplarlos terminaría en un momento dado extinguiendo a la empresa, o bien que el mercado o los demás competidores empiecen a captar el mercado en donde ella está suministrando los bienes y servicios. Factores económicos, llámese las condiciones económicas de un país, los factores sociales, ¿sí? El aspecto de la responsabilidad social empresarial, que es de vital importancia para efectos de que la empresa en un momento dado tenga conciencia acerca de los factores como medio ambiente, como impacto comunitario, aspectos sociales que son de vital importancia y que generan una gran credibilidad a la misma organización, ya que eso permitiría una captación del mercado de una manera constante y sonante. Por otro lado, también veíamos y no dejábamos a un lado los cambios tecnológicos. Cuando hablamos de cambios tecnológicos nos estamos refiriendo al aspecto de la actualización del equipo de la tecnología de punta o del equipo que tenga la empresa. Desde la maquinaria, desde un equipo de cómputo, porque eso lo va a permitir ser o estar persiguiendo en un momento dado nuevos objetivos y horizontes en ella misma. Entonces usted se pudo haber dado cuenta la gran importancia de ir ligando cada una de las unidades desde que veamos lo más básico que es análisis financiero, lo que es el diagnóstico, definiciones muy abstractas y muy importantes y cómo también no dejar a un lado los factores y el entorno en el cual se está envolviendo la empresa. Usted se puede percatar que paulatinamente nos vamos entendiendo en un todo de la empresa y la organización, contemplando otros factores a sí mismo. Entonces, esto permite dar un seguimiento, ¿sí? Un seguimiento concreto acerca de hacia dónde vamos con nuestra materia, para que un momento dado usted vaya bien teniendo esta visión en sí misma y cuando lleguemos a la parte de interpretación, pues bueno, podamos estar dando sugerencias y juicios y criterios muy aceptables y acertados. Recuerde que las decisiones, como lo veíamos en sesiones anteriores, las decisiones financieras pueden ser tanto buenas como pueden ser malas, que pueden ayudar o afectar a la organización. Siempre lo invito a que sus decisiones sean lo más acertadas posibles porque en ese sentido generará una credibilidad y una aceptación dentro de la empresa y dentro del entorno en el que se esté volviendo laboralmente. Entonces, bajo estas situaciones de decisiones, pues bueno, seguiremos profundizando aunadamente en cada una de nuestras unidades. Hoy vamos a iniciar nuestra unidad 4. Nuestra unidad 4
se va a llamar el método del análisis cuantitativo, ¿sí? En esta unidad 4, siento que es considero que es una unidad muy enriquecedora porque estaremos viendo métodos para poder definir, ¿sí? Y las herramientas para poder definir cada una de los estados financieros. Recuerde que los estados financieros, y lo comentamos con antelación, es la raíz para poder solucionar el problema, ¿sí? Cuando hablamos de la raíz para poder solucionar el problema, pues obviamente ya tenemos una pauta a seguir, un camino a seguir dentro de la solución de los problemas. Entonces, ¿dónde vamos a tomar en consideración esto? Obviamente de la información financiera, que comúnmente nos vamos a estar acercando a la misma. Y eso permitirá, obviamente, la toma de decisiones. La información financiera va a ser la base, la catapulta para empezar a utilizar métodos que nos permita seguir profundizando y analizando la misma información. Estamos en nuestra sesión 9 y vamos a ver los objetivos que vamos a tener en esta unidad 4. Y dice lo siguiente: el objetivo particular. Al finalizar el tema, el alumno podrá determinar por medio de métodos cuantitativos la interpretación de la información financiera emitida por una empresa para efectos de ser evaluada y proporcionar recomendaciones al respecto. Es decir, la información que comúnmente lo estuvimos viendo con anterioridad, la información financiera, ahora le vamos a dar un toque diferente, un toque de importancia en el sentido de darle una interpretación. Recuerde que el número es totalmente frío, el número es un tanto palpable y que de cierta forma no transmite nada si no le ponemos un poquito más de sazón al tema. Es decir, si usted va a hacer un guisado, pues va a estar utilizando condimentos y va a estar utilizando otros alimentos que le va a permitir dar un sabor exquisito, ¿sí? Si usted compra un pescado y obviamente lo va a guisar, va a necesitar del aceite, va a necesitar de un sartén. Esos aspectos son importantes para que empiece a dar sabor al alimento. Aquí es de igual forma. Necesitamos tener aceite y un sartén aunado a sal y condimentos para que nuestro producto, que es la información financiera, tenga un sabor exquisito y apreciado. Entonces, en base a este ejemplo que le acabo de mencionar, por obvias razones, pues necesitamos darle un sentimiento al número. Los números hablan por sí solos, ¿sí? Hablan por sí solos. Es decir, de cierta forma nosotros le vamos a dar la entonación adecuada y acorde a las circunstancias que se están dando paulatinamente. Pero en primera instancia es el aspecto de poder dar un sentimiento, ¿sí? Aunque no lo crea, a pesar que el número es muy frío, tiene que transmitir sentimientos acerca de la empresa. Porque de no ser así, pues obviamente esto quedaría un tanto vacío dentro del negocio. Es decir, un número 25, un indicador que nos diera 25, 2.5, 3, 4, ¿qué nos estaría diciendo? Pues no sabríamos nada si no lo vemos en comparación con otras cifras o en comparación con las cifras tanto pasadas, presentes y a lo mejor futuras o con otros sectores. Recuerde algo muy importante, la base de comparación es importante, ¿sí? Es decir, si nosotros nos tenemos que estar comparando con alguna otra información al respecto, porque de no ser así quedaríamos un tanto huecos en el aspecto de la interpretación. Nos estaría dando un número y estaríamos viéndolo de manera presente, pero no tendríamos un campo que nos permita ampliar o profundizar acerca de las circunstancias que está sucediendo dentro de la empresa. La base de comparación va a ser muy importante poder interpretar esa parte numérica, esa parte del sentimiento, ¿sí? No perdamos de vista esta situación porque vamos a ir viendo en las siguientes sesiones con los casos prácticos el saber qué significa esta situación. También esto obviamente va a permitir, como bien lo comenta el objetivo general, evaluar. Ok, ya interpretamos, ya lo tenemos, ahora tenemos que evaluar. Cuando hablamos de valor tenemos que dar un pronóstico, ¿sí? Una comparación, es decir, ¿vamos bien, vamos mal o vamos más o menos? En ese sentido tenemos que ir siempre bien y si vamos mal tenemos que tomar decisiones más acertadas para efectos de corregir el rumbo. En base a esta situación obviamente va a permitir tener una evaluación satisfactoria y también proporcionar las recomendaciones.
La recomendación es un tanto dar el juicio y el criterio al respecto, para que se lleven a cabo estas decisiones y puedan tener eco dentro de la empresa. ¿En dónde van a tener ese eco? Pues obviamente en los logros y éxitos que vaya teniendo paulatinamente en la implementación de cada una de las estrategias. Ahora bien, los objetivos específicos. Objetivos específicos nos vamos a referir a esta sesión. Al final de la sesión el alumno habrá aprendido, en primera instancia, el método de análisis cualitativo, aplicándolo a la información financiera. Vamos a conocer métodos que nos va a permitir aplicarlos dentro de la información financiera, obviamente desde un punto de vista conceptual, para que poco a poco lo vamos aterrizando en un caso práctico más adelante. Y también conocer los métodos verticales de análisis financiero. Existen varios métodos a los cuales la empresa puede irse allegando o conociendo paulatinamente. Estos métodos obviamente le va a permitir a la empresa saber y conocer cuál va a ser el acorde, cuál va a ser que en un momento dado le va a llevar consigo una satisfacción o un jalón de orejas, por decirlo de esta forma, para efectos de hacer correcciones al respecto. Bien, vamos a entrar con métodos de análisis cuantitativo. ¿Qué es análisis e interpretación de los estados financieros? Mire, lo vamos a desglosar desde este punto de vista. Aquí tenemos, ¿sí?, la información financiera, ¿sí?, la información financiera de una empresa. Usted va a decir, bueno, ¿y esto para qué me va a servir? Usted ya recordará cuando vimos el tema del balance, cuando vimos el tema del estado de resultados, ya recordamos que cuando hablamos de balance estamos hablando de los derechos y las obligaciones de la empresa. Cuando hablamos del tema del estado de resultados estamos viendo obviamente pérdidas y ganancias conforme a los ingresos y los gastos correspondientes. A esa información financiera me estoy refiriendo. En este sentido, tenemos la información financiera de la empresa. ¿Qué vamos a hacer con ella? Usted recordará que después vino una serie de preguntas, ¿no? ¿Y esto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer al respecto con esta información? Bueno, en primera instancia, viene aquí el tema de la pregunta, ¿sí?, que le estoy diciendo hace un momento. Análisis. ¿Sí? Interpretación. Y algo que obviamente ya lo tenemos aquí es el tema de la información financiera, ¿no? ¿Sí? Información financiera, llámese, obviamente, los estados financieros básicos. Hablábamos de balance general, ¿sí?, estado de resultados, estado de cambios y estado de variaciones en el capital contable. ¿Sí? A esta información ya lo definimos, la parte última, información financiera. Cuando hablamos de análisis, es porque vamos a llevar con ella la realización de métodos, herramientas, o bien técnicas. Estos métodos, herramientas y técnicas, ¿a qué nos van a ayudar? ¿Para qué nos van a ayudar? Para evaluar, ¿sí? Para evaluar esa información, ¿sí? Si no, obviamente, si no tenemos como punto de partida, es decir, la raíz, porque esto lo aprendimos, esta va a ser, obviamente, la raíz para solucionar problemas, ¿sí? Y también para detectar, y detectar problemas. Que eso es de vital importancia, la solución y detección de problemas. En base a estas circunstancias, obviamente, tenemos que implementar métodos que nos permitan poder evaluar paulatinamente la información financiera, ¿sí? Entonces,
métodos que vamos a ver más adelante, herramientas y técnicas. Cuando nos referimos al tema de la interpretación, nos estamos refiriendo exclusivamente a la parte, ¿sí? Yo le digo que es la parte sentimental de la información financiera, ¿sí? Es decir, aquí voy a poner una pregunta que va a decir, ¿qué dicen los indicadores? Los indicadores, ¿de dónde van a extraerse? Pues obviamente de los métodos, de las herramientas y de las técnicas, ¿sí? Es decir, si usted puede observar, va un tanto ligado con lo que acabamos de comentar hace un momento. Entonces, fíjese usted cómo dentro de los métodos, herramientas y técnicas existe la parte de la interpretación. De ahí también va a emanar la parte de interpretar. La parte de interpretar, déjeme comentarle, es lo más, para muchos analistas consideran que es lo más pesado, pero sin embargo, déjeme decirle, es lo más enriquecedor, porque un número por sí solo no le dice mucho. Le va a empezar a hablar el número en el momento que usted empiece a analizar. Recuerde que aquí hay algo muy importante. Para el analista, ¿sí? Para el analista tiene que conocer el rumbo de la empresa, ¿no? De la empresa. ¿Sí? Es decir, ¿a qué se dedica? Conocer a la empresa. Si no conoce a la empresa, difícilmente, ¿sí? Difícilmente va a poder dar una interpretación al respecto. Usted puede decir que de la información financiera sale un indicador de 3.5. ¿Sí? ¿Eso qué me dice a mí como tomador de decisiones? ¿Qué le dice a usted como tomador de decisiones? No nos va a decir nada si no conocemos la raíz a lo que nos estamos enfrentando, si no conocemos a qué nos dedicamos, cuáles son nuestras estrategias, cuál es nuestra proyección, qué es lo que vamos a atacar o qué es lo que estamos atacando en este momento. No nos va a decir nada si no conocemos a la empresa. Entonces, en base a esta situación, obviamente va a ser muy difícil interpretar. La interpretación es la parte enriquecedora, la parte que vale, ¿sí? Si yo doy de una razón financiera, doy un indicador de 3.5 de liquidez, y yo sé que la razón, o vamos a ver que la razón financiera de liquidez es comparación de activos contra pasivos, derechos y obligaciones. Entonces ya puedo interpretar, puedo decir que existe mucha liquidez, tengo derechos más que obligaciones. Pero si no entiendo en un momento dado cómo es el método que voy a implementar, cómo es el método que voy a llevar a cabo, entonces voy a tener severos problemas para interpretar. Voy a ser muy bueno para dividir, multiplicar, restar, sumar, elevar el exponente, etcétera. Seré muy bueno para las operaciones aritméticas. Pero lo que va a importarle a un tomador de decisiones va a ser qué es lo que significa ese indicador. Si no sabemos aterrizar este concepto, difícilmente vamos a poder interpretar. Yo, a mi particular punto de vista, considero que es la parte más sencilla, porque de cierta forma tiene que investigar, tiene que hacer lectura acerca de la empresa, qué fue lo que realizó en el año, y la parte más enriquecedora porque es la parte de sentimiento, es decir, el número comienza a hablar, por sí solo va a hablar y le va a decir a usted cómo se va comportando en el trayecto o en el vaivén del año correspondiente. Pero obviamente, si usted no interpreta, pues obviamente su trabajo que está realizando está quedando un tanto inconcluso, ¿sí? Entonces, decimos, la interpretación es la parte sentimental de la información financiera. Y la información financiera, pues obviamente van a ser nuestros estados correspondientes, ¿no? Aunado también, que no olvidemos, y lo voy a mencionar aquí, aunado a las notas, ¿sí? A las notas, a los estados financieros, ¿sí? Las notas, como lo mencionamos con antelación, las notas van a ser base, ¿sí? Va a decir también algo al respecto a la información financiera que estamos tratando en ese momento. Entonces, fíjese cómo se va dando de la información financiera de una empresa estos tres estatus, desde el análisis, la interpretación
y la información financiera correspondiente. Esto va a tener obviamente una conjugación y tiene que existir algo muy importante, la comunicación, ¿sí? La comunicación en cada una de las etapas. De no ser así, obviamente, sería truncado el proceso respectivo y no, obviamente no tendría buenas satisfacciones al respecto. La comunicación en cada una de las etapas va a ser de vital importancia. ¿Por qué? Porque si no contamos con la información financiera, difícilmente vamos a analizar, ¿sí? Tenemos la información en la información financiera, pero no tenemos el método para analizar, pues difícilmente vamos a poder interpretar. Fíjese usted cómo todo va llevándose de la mano, ¿sí? Cada una de las etapas. Es por ello que dentro de nuestra definición de qué es el análisis e interpretación de los estados financieros, nos dice lo siguiente: es el conocimiento integral que se hace de una empresa a través de un estado financiero, el todo. Claro, aquí lo estamos mencionando, aquí está, ¿sí? Aquí está el todo. Aquí lo vamos a poner como lo menciona nuestra definición, ¿sí? ¿Por qué el todo? Porque ahí está recabada en cada una de las cuentas, está arrojado o está palpado en esa información financiera, ¿sí? El saldo de cada una de ellas. Vamos a ver el saldo de bancos, el saldo de clientes, el saldo del inventario. Por el otro lado vamos a estar viendo el saldo de los proveedores, el aspecto de los acreedores por lado de préstamos bancarios. Vamos a estar viendo las ventas, los costos, los gastos, etcétera, ¿sí? Todas las cuentas que un momento a usted se le puede ocurrir en este momento. Es por ello que se le menciona que es el todo, es toda la información financiera. Siguiendo con la definición, dice, para conocer la base de sus principios, es decir, las operaciones. Claro, aquí, en este todo, va a estar emanando las operaciones. Porque en base a las operaciones se va a estar registrando, ¿sí? En base a las operaciones se va a registrar. Se va a registrar y va a caer dentro de la información financiera. Operaciones como cuáles. Ok, el día de hoy vendimos 1,000 pesos a un cliente. Esos 1,000 pesos tienen que estar registrados dentro de la contabilidad. Y por ende, esto tiene que arrojar o ser como producto terminado dentro de la información financiera, dentro de los estados financieros. Entonces, fíjese usted cómo de cierta forma, ¿sí?, el aspecto de las operaciones, todas las operaciones que tenga la empresa deben de estar debidamente registradas, ¿sí?, recaídas dentro del proceso para que esto vaya tomando una razón de ser en cierto momento. Continuando, dice que nos permiten obtener conclusiones para dar una opinión. Cuidado, aquí conclusiones, para dar una opinión. ¿Dónde voy a empezar a hacer conclusiones? Aquí está. Y la opinión. Aquí voy a empezar a hacer opinión y conclusiones. ¿Sí? Opinión y conclusión. Conclusiones. En base a la información que estamos teniendo. Porque ahí viene la parte de estar transmitiendo lo que está sucediendo. Sobre una buena o mala política administrativa, ¿sí?, asunto o materia. ¿De dónde va a emanar esa mala o política? De aquí, del mismo análisis, ¿sí? En el análisis me voy a dar cuenta de aciertos y errores que estoy cometiendo dentro del negocio. Porque cuando yo lleve implementado los métodos, las herramientas y las técnicas, pues por obvias circunstancias me voy a dar cuenta de lo que está sucediendo en aciertos y errores, ¿sí? Siguiendo con la misma, dice, seguida a política administrativa, asunto o materia, seguida por el negocio sujeto a estudio. El negocio sujeto a estudio es lo que usted debe de conocer en esta parte. ¿A qué se dedica la empresa? ¿Qué es lo que estamos analizando? ¿Qué es lo que estamos llevando a cabo dentro del contexto al cual yo quiero ir aterrizando e ir interpretando los indicadores correspondientes? ¿Sí?
Entonces, así como desde cierta forma podemos ver qué es el análisis e interpretación de los estados financieros. La metodología del análisis de la información financiera. Vamos a ver diferentes metodologías, vamos a abocarnos ahorita a unas cuantas que nos dice lo siguiente. Los índices o razones financieras son relaciones matemáticas que permiten analizar diferentes aspectos del desempeño histórico de una compañía. Vamos a ver otro concepto, otro punto de vista acerca de esta razón de ser, de este método. Nos dice que las razones financieras van a ser indicadores. Vamos a ver qué es lo que vamos a definir con esta situación y que nos quede un tanto claro al respecto el estatus en el cual se está moviendo la empresa. Dice, son índices. Antes de meterme al concepto de razones, índices. Índices, estamos hablando de indicadores. ¿Sí? Y yo al hablar de indicadores estoy hablando de desempeño. O bien, evaluar. ¿Sí? Desempeño o evaluar. ¿Por qué? Porque en base a esto, obviamente, voy a conocer la razón de ser del negocio. ¿Sí? La razón de ser del negocio. En base a los índices. Obviamente, estoy tomando en consideración un método, ¿sí? Que lo voy a poner, más adelante lo vamos a aterrizar más, pero se va a llamar razones financieras. ¿Sí? Las razones financieras me van a permitir estar teniendo en consideración los métodos correspondientes, los índices, correspondientes conforme se vayan evaluando en cada una de las etapas, que bien nos puede llevar a cabo a decisiones dentro de la empresa. Y obviamente son relaciones matemáticas, ¿por qué? Porque vamos a hacer operaciones al respecto, ¿sí? Operaciones matemáticas. Estos indicadores que nos van a permitir, en primera instancia, analizar. ¿Sí? Aquí viene la parte ligada con análisis de estados financieros. Estos índices me van a permitir analizar. ¿Analizar qué? Pues obviamente la información financiera, ¿no? La información financiera que ya emanó de la contabilidad respectiva de la empresa. Obviamente, ¿qué vamos a analizar? Diferentes aspectos del desempeño. Ya aquí lo mencionamos, el desempeño, pero aquí hay una palabra que se me hace muy interesante y que no vamos a perder de vista porque lo comentamos en sesiones anteriores. El desempeño, ¿sí? Histórico. Cuando hablamos de desempeño histórico, obviamente nos estamos abocando o mencionando al aspecto de las bases de comparación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en las bases de comparación vamos a estar analizando, ¿sí?, información financiera, tanto histórica, presente y futuro. ¿Sí? Esto obviamente nos va a permitir, las bases de comparación nos va a permitir medir el desempeño que está teniendo la organización en ese momento. ¿Qué es lo que le está sucediendo? ¿Qué es lo que le está aquejando al respecto? Y asimismo, el análisis de la situación financiera puede extenderse también al futuro, lo que acabo de comentar hace un momento, cuando se consideran los índices de los estados financieros proyectados, es decir, cuando estamos proyectando a un determinado número de años correspondientes. En general, los índices son utilizados para saber si el comportamiento de la empresa está dentro de las pautas normales, ¿sí? Es decir, cuando hablamos del desempeño, queremos saber si en un momento dado existe normalidad si la empresa es normal, ¿sí?, o bien está tomando curso diferente.
Entonces aquí es cuando hablamos del tema de estrategias, implementación de estrategias. Implementación de estrategias que permita en un momento dado llegar a la normalidad, ¿sí? Que me permita retomar el curso normal al respecto. Dice, siguiendo la definición, dice, para efectuar comparaciones con la industria. Dice, no nomás es el tema de compararnos con nosotros mismos, sino dentro de las bases de comparación tenemos que ver a la industria, ¿sí? Al sector. ¿Cómo nos está yendo al respecto con nuestro mercado? A nuestro mercado respectivamente. Entonces usted se puede percatar cómo el tema de la comparación lo estamos haciendo tanto de manera interna como de manera externa. No limitarnos, que es algo ligado a lo que comentábamos con los temas de los factores del entorno. Entonces, ¿cómo se está comportando la competencia en la industria con respecto a nosotros? A lo mejor puede ser posible que nosotros nos estemos quedando un poquito en stand-by, un poquito quietos, y no estamos viendo o teniendo una visión más allá al respecto. Siguiendo con nuestra definición, dice, efectuar comparaciones con la industria o con el sector en que se encuentra la empresa o para comprender las políticas de un competidor, ¿sí? Vamos a entender qué es lo que está haciendo la competencia al respecto y con el objetivo de que no nos pueda comer el mercado respectivamente. ¿Quiénes necesitan estos indicadores? ¿Sí? ¿Quiénes van a ser, vamos a verlo de este punto de vista, a los usuarios? Porque, y el fin, ¿no? Debe tener un fin estos indicadores. ¿Cuál va a ser la finalidad? Pues obviamente tomar decisiones al respecto. ¿Quiénes las van a tomar? ¿Sí? ¿Quiénes van a ser los que necesitan estos indicadores para efectos de llevar a cabo paulatinamente cada una de las particularidades que va sucediendo dentro de la información financiera? En primera instancia, las empresas mismas para la toma de decisiones. Cuando hablamos de las empresas mismas, estamos refiriéndonos obviamente desde un director general, desde el Consejo de Administración. Consejo de Administración lo comentábamos que era el conjunto de accionistas. El director general es el que va a llevar a cabo las decisiones que se vayan dando o brindando dentro del consejo como un ejecutor, va a ser un ejecutivo. Obviamente desde un subdirector, desde un gerente, desde un coordinador, sin importar la jerarquía dentro de la organización, va a ser de vital importancia, porque ellos les va a llamar mucho la atención de cómo estarse midiendo paulatinamente, como medidas de desempeño tanto de manera departamental, como de manera seccional, como de manera, como usted lo quiera medir. El desempeño, al estarlo midiendo paulatinamente, va a permitir tomar decisiones y ajustes al respecto. Por ende, obviamente las empresas mismas pues van a ser las repercusoras para la toma de decisiones, en primera instancia, de manera interna. Ahora bien, vamos a ver de manera externa. ¿Quiénes son los que en un momento dado tienen que ser partícipes en este tema? Obviamente, las instituciones financieras para examinar la salud financiera de un cliente, ¿sí? El cliente, obviamente, va a tener que en un momento dado la institución financiera poder analizar la información, porque en base a eso nos va a otorgar la línea de crédito, ¿sí? Si obviamente no contamos con la capacidad de pago, si no contamos con capacidad de pago, difícilmente nos puedan poder otorgar algún financiamiento respectivamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en un momento dado? Pues obviamente conocer la trayectoria, conocer el historial crediticio, conocer la parte de buró de crédito y que esta información obviamente le va a ayudar mucho a la institución para que nos pueda brindar una línea de crédito y que tengamos la certeza de poderla pagar. Recuerde, no es malo tener líneas de crédito. Lo malo es no poderlas pagar y administrar, ¿sí? También, ¿quiénes más necesitan estos indicadores? Pues también son utilizados por las instituciones crediticias como parámetro para el otorgamiento de un préstamo, ¿sí? O el emisor de un bono en beneficio de sus acreedores. Aunado así a las instituciones financieras, como viene ligado en el punto anterior, también quienes nos van a estar evaluando otro tipo de acreedores,
como es el caso de los proveedores, ¿sí? Los proveedores obviamente no van a otorgar más crédito más allá del cual nosotros no podamos hacerle frente a la situación que estemos aquejando representativamente en cada una de las etapas. Entonces, dice usted cómo la información, como estuvimos viendo en el pintarrón, cómo va dándose paulatinamente en cada una de las etapas y quiénes son los partícipes usuarios, porque debe tener una razón de ser, ¿sí? Debe tener un fin. Algo que sucede en las empresas es que todo lo que la información que emana o bien las decisiones que se realicen tienen una razón de ser. No se van a hacer nomás por quererlo hacer, sino tiene que tener un sustento, el por qué se está emitiendo, el por qué se está realizando. Base a esta situación, pues obviamente los repercusores de los agentes o de los usuarios que lo necesitan va a ser de vital importancia. Ahora bien, va a haber dos tipos, o va a haber la clasificación, vamos a ver la clasificación de los métodos de análisis. Vamos a ver dos métodos en esta diapositiva. Vamos a ver más adelante, aún más, pero ahorita en esta diapositiva vamos a ver dos. ¿Cuáles van a ser esos métodos? Mire, unos van a ser los métodos verticales y el otro va a ser unos métodos horizontales, ¿sí? A estos métodos verticales y horizontales, comúnmente, ¿sí?, los conocemos en particularidad porque, las empresas son muy famosas en llevarlos a cabo. Y vamos a ver, por ejemplo, dentro de los métodos horizontales, se van a subdividir en dos, ¿sí? Aquí lo vamos a poner, los horizontales, y esto los vamos a subdividir en dos, en porcientos integrales y en el otro que van a ser razones financieras, ¿sí? Cuando hablamos de porcientos integrales nos estamos refiriendo a una parte, creo que bien lo dice su nombre, a una parte porcentual. ¿A una parte porcentual en qué sentido? Recuerde, lo que estamos analizando, y no perdamos de vista, es la información financiera. Eso no hay que perderlo de vista. Es lo que en un momento vamos a estar utilizando para efectos de poder estar analizando. Porcientos integrales de manera obviamente total o bien de manera parcial, sea su caso, ¿sí? Es decir, parcial me refiero si queremos evaluar cómo es nuestro activo, cómo es nuestro pasivo y cómo es nuestro capital contable. Y cuando me refiero al aspecto total, me estoy refiriendo al tema, por ejemplo, en un estado de resultados, el tema de las ventas, ¿sí? Las ventas, ¿cómo están comportándose como un todo? ¿Por qué? Porque las ventas me van a representar los ingresos de la empresa, ¿sí? Los ingresos de la empresa. Entonces, quiero conocer, este método va a decir, quiero conocer porcentualmente qué tanto representan las ventas conforme a un costo de ventas, conforme a unos gastos de operación. ¿Qué tanto representa el activo total con respecto al activo circulante, el activo fijo o bien el activo diferido? ¿Sí? Este tipo de formulación de preguntas obviamente van a ser contestadas con respecto al análisis que esté realizándose cotidianamente. Cuando hablamos de razones financieras, nos estamos abocando principalmente en indicadores, ¿sí? Indicadores que van a emanar, obviamente, de operaciones matemáticas, ¿sí? De operaciones matemáticas. No se espante cuando hablemos de matemáticas. Vamos a hacer lo más posible y entendible y amigable este tipo de situaciones. Entonces, cuando estamos hablando de razones financieras, estamos hablando obviamente de operaciones matemáticas, indicadores. Indicadores en lo cual nos va a permitir evaluar, ¿sí? En conclusión, yo lo puedo definir de la siguiente forma. Estos indicadores van a evaluar el desempeño. ¿El desempeño de quién? Recuerde, estamos evaluando información financiera.
¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a evaluar el desempeño? ¿De qué? Pues de la información financiera. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y obviamente va a haber etapas para poder determinar cada una de ellas. Pero en primera instancia lo que estamos realizando es una evaluación del desempeño de la organización en manera, desde el punto de vista de información financiera, ¿sí? Estos dos métodos se les conoce como horizontales, ¿sí? Nos va a permitir, son métodos muy aplicados dentro de las organizaciones porque permite conocer y ver una visión acerca del negocio y también para efectos de la toma de decisión. Pero también va a haber otro tipo de métodos que van a ser conocidos como verticales, ¿sí? Estos métodos verticales vamos a estar hablando de tres exclusivamente, que son aumentos y disminuciones, ¿sí? Aumento y disminuciones, nos estamos refiriendo ahorita a qué aspecto. Obviamente a partidas. ¿A partidas de qué? De operación, ¿sí? De inversión y de financiamiento, ¿sí? Cuando hablamos de partidas de operación, inversión y financiamiento, nos estamos refiriendo cuáles son las operaciones que está teniendo la empresa en el día a día cotidiano, ¿sí? ¿Qué es lo que está solicitando de préstamos? ¿Qué es lo que está pagando de préstamos? Cuando hablamos del tema de inversión, ¿cuánto invirtió en activo fijo, en comprar maquinaria o equipo? ¿Sí? Entonces, usted se puede dar cuenta que dentro, obviamente, de aumentos y disminuciones, tenemos que ver si se están realizando pagos o se están acrecentando las deudas, o se está realizando más operación o está minorando la misma operación. Si se está vendiendo activo fijo o bien se está comprando activo fijo, ¿sí? Es una parte de poder llevar el control paulatinamente de cada una de las operaciones, obviamente divididas en partidas de operación, de financiamiento y bien también de inversión. Otro método a conocer es en el análisis de tendencias, ¿sí? Cuando hablamos de análisis de tendencias, comúnmente lo mantenemos como el comportamiento, o lo conocemos como el comportamiento entre la información financiera, ¿sí? Es decir, ¿cuál es la tendencia de las ventas de un año, del año anterior a este año? ¿Subieron, sí? ¿Incrementaron o decrementaron? ¿Se mantuvieron estables? El aspecto del tema de este análisis es conocer las variaciones. Las variaciones en tema de comparación, ¿sí? ¿Comparación en qué? En años anteriores. Hoy puede surgir la pregunta, bueno, ¿por qué no se nos incrementó la cartera de clientes? O sea, es decir, tenemos dinero que no hemos cobrado, ya vendimos, podemos rescatarlo y obtenerlo, pero no lo hemos podido cobrar. ¿Cuál es la tendencia? ¿Por qué se incrementó la cartera? O bien, por el otro lado, una noticia buena, alegría, hemos decrementado la cartera de clientes en comparación, es decir, nos estamos volviendo más eficientes al estar cobrando el saldo de cada uno de los clientes que nos está debiendo. Cuando hablamos de tendencia estamos hablando del comportamiento de cada una de las cuentas, obviamente mostrando las variaciones en cada una de ellas en sus respectivos años. Eso va a ser de vital importancia porque nos va a dar una base para poder saber qué es lo que está sucediendo en la empresa. Y por último, hay un método que es que lo vamos a poner aquí, lo vamos a bajar y va a ser el método gráfico, ¿sí? Método gráfico, ¿sí? Método gráfico. Obviamente, creo que su nombre lo menciona. Simple y sencillamente son, obviamente, gráficas, ¿sí? Gráficas del comportamiento de la información financiera, ¿sí? ¿Cómo se está desempeñando
dentro del entorno del negocio. Como un momento dado estoy viendo si están subiendo las ventas o están decreciendo, muy ligado a lo que comentamos con el análisis de tendencias. En el análisis de tendencias estamos viendo la parte numérica. En el análisis, obviamente, de gráficos estamos viendo la parte representativa, la parte que impulsa a una toma de decisión. ¿Sí? De estos métodos, pues obviamente van a ser de total importancia y vital para efectos de tomar decisiones dentro de la empresa. Y bueno, dentro de los métodos vertical, ¿qué es el método vertical? ¿Qué es el método lo que comentamos en aquel momento? Estos tres métodos que vemos en el pintarrón. Dice lo siguiente, dice, consiste en determinar la participación relativa de cada rubro sobre una categoría común que los agrupa. Así, por ejemplo, cada rubro del activo, ya sea disponibilidades o inventario, etcétera, representa un porcentaje del activo total, que es la categoría que agrupa todos los rubros del activo. ¿Sí? Estamos tomando consideraciones al respecto. Este tipo de análisis está basado en la información proporcionada por los estados financieros correspondientes a un mismo periodo, destacando los siguientes. Por ejemplo, la reducción de base de porcentajes, que considera como base de comparación cierto elemento, ventas netas, en el caso del estado de resultados, o activo total, o en el estado de situación financiera. Expresado posteriormente el resultado de porcentajes. Las razones simples que consisten en encontrar la relación existente entre dos cifras determinadas en un estado financiero, ¿sí? La parte comparativa que hace un momento comentábamos, expresado el resultado a través de su cociente. Ejemplo, podemos hablar de razones para medir la liquidez, la solvencia, la eficiencia operativa y la estabilidad financiera de la empresa. Y por último, las razones estándar, en la cual nos referimos que este tipo de razones se basan en un sistema presupuestal y en el conocimiento que se tiene de la empresa, en la cual se fijan parámetros y modelos a alcanzar, lo que permitirá comparar las cifras que se tengan con relaciones reales. Ejemplo, razones para medir margen de utilidad, rentabilidad o productividad. Sí, obviamente este tipo de comparación va a ser lo que un momento hablamos de lo que estamos viviendo con lo que un momento estuvimos presupuestando o bien proyectando para ejercicios posteriores. Muy bien, en esta sesión, ¿qué es lo que estuvimos adentrándonos? Bueno, pues iniciamos nuestra unidad 4, empezamos a conocer algunos métodos de manera conceptual, métodos que nos van a permitir tomar decisiones y en primera instancia obviamente conocer las herramientas, las técnicas, para que posteriormente podamos interpretar cada una de ellas en la razón de ser del negocio. De mi parte ha sido todo en esta sesión, le agradezco mucho la atención y lo espero la próxima. Gracias.